Bienvenidos a un nuevo episodio de los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos. Yo soy David Fernández Vilitsky, conmigo el doctor Ítalo Severini. Ítalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien y nos acompañen en este capítulo que estamos en la mesa, no en la mesa chica, sino ya en la gente que sirve la mesa chica ya. Sí, no, a ver, estamos en lo que sería el tier 1.1, básicamente. Ya estamos en la discusión de los más grandes de la historia. Estos son los últimos, los que se quedan en la puerta de lo que es los que son intercambiables, por ponerlo de alguna forma. Sí, 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 hay argumentos para todos los futbolistas que vamos a ver hoy de que fueron el mejor de la historia. Sí, O en algún momento de su carrera eh, fueron el mejor de la historia, antes de que aparezca alguno que vino después en esta lista, básicamente. sí, totalmente, totalmente. Sí, todos estos estuvieron en algún momento, aunque sea en el tier 1. Si es que no lo están en este momento, dependiendo de quién es el que lo esté analizando. Sí, claramente. Llegamos al momento, bueno, lo que mencionamos en el capítulo anterior, donde vamos a caer en absolutamente todos los comentarios hiperbólicos habidos y por haber. Es muy complicado describir el juego de esta gente sin sonar estúpido, pero bueno, estamos hablando de los mejores jugadores, realmente los mejores de los Y mejores. como somos estúpidos, tampoco pretendemos cenar de otra forma. No, por supuesto. ¿Cuánto podemos ensalzar la pegada de un jugador a esta altura del partido? Y hablando de pegadas, empezamos el día de la fecha con el puesto número 7. Jugó en el Honvéd de Budapest y jugó en el Real Madrid. Tiene 85 partidos con la selección de Hungría, 4 con la selección española y 1 con la de Madrid. Tiene 624 goles en 629 partidos a nivel clubes, 85 goles en 89 partidos a nivel internacional. Tiene 709 goles en 718 partidos entre primera de clubes y partidos internacionales. Hablamos de Pancho, hablamos de Ferenc Puskás, por supuesto, ganador de 5 primeras divisiones de Hungría, 5 primeras divisiones de la Liga Española, 3 Copas Europeas de Campeones, una Copa Intercontinental, una medalla de oro olímpica, un subcampeonato del mundo, mejor jugador del Mundial 1954, parte obviamente del equipo ideal de dicho Mundial, 4 veces Pichichi, 4 veces goleador de la Liga Húngara, 3 veces goleador de la Copa Europea de Campeones, una vez bota de oro a nivel global. El diario L'Equipe lo eligió mejor jugador europeo del siglo XX. Vamos a hablar mucho de números cuando hablemos de Ferenc Puskás. Sí, una de las zurdas más prodigiosas de la historia del deporte, una pegada violenta, pero justa y totalmente precisa. Eh, una forma de enganchar y de quedar siempre bien posicionado para pegarle al arco que fue revolucionaria. Estamos hablando de uno de los famosos magiares mágicos y definitivamente la sociedad más grande de todos los tiempos de este deporte, que es la que hizo él con Alfredo Di Stéfano. Sí, bueno, en uno de los últimos episodios hablábamos de Ronaldo y Romario como una de las mejores duplas de la historia. Esta es la otra, la mejor dupla de delanteros, en este caso a nivel clubes. Tal vez la mejor pegada de todos los tiempos, con una violencia Quizás, y una precisión inusitada, que era su principal característica, no la única, pero la principal. y como hablamos de los cuatro enganches brasileros del Mundial 70, tenemos que hablar de los cuatro delanteros del Mundial 54 de Hungría siempre, ¿no? Es una de las cosas que tienen que salir automáticamente cuando hablamos de Puskás, ¿no? Es Sibor, Coxis, Hidekuti y Puskás, ¿verdad? Exactamente. Sí, bueno, no sé por dónde, a ver, por dónde te parece que comencemos a hablar de Ferenc, de Pancho. Yo quiero hablar un poquito de ese comienzo, ¿no? Vamos a ir como por orden cronológico. Él es hijo de un alemán radicado en Hungría, que jugaba al fútbol el padre y era entrenador de fútbol. Él de muy chico fue eh, un chico con excelentes aptitudes para el deporte, entrenado desde muy chico. Además, se notaba a los torneos mintiendo el nombre y la edad, se notaba con el nombre y la ficha de un conocido del barrio que era 5 años más grande para jugar en torneos con chicos de más edad, con 5 o 6 años de ventaja, jugaba con 12 años, jugaba contra chicos de 17, 18 años y
los cagaba a goles. Era como, tenía un físico ya como armado impropiamente para la edad, porque tenía un pecho muy amplio, unos hombros bien formados ya de muy chico y unas macetas en lugar de piernas. Un físico similar a lo que podríamos decir hoy en día al Kun Agüero. No sé si te parece, David. Una cosa así. Sí, sí, es una cosa así. A ver, es un más aún todavía, porque es natural. El Kun Agüero ha ido desarrollando el físico Claro, sí, 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 con el tal cual. tiempo. Sí, 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 Kun sí, Agüero sí. cuando debuta en primera a los 14 15 años era Eh, flaquito. claro, Después, sí. Más como Müller entonces, como Müller el de Alemania, una cosa así. sí, Que claro. un físico Y privilegiado que ya perfilándose con la zurda, jugando del centro hacia la derecha, escorado para poder enganchar y pegarle, marcaba diferencia desde muy chico. Entonces, ya con 12, 13 años jugaba con chicos más grandes, ya tenía el roce eh, de, para poder jugar a la pelota con gente más grande de esa edad, y cuando ya debuta en primera con 16, 17 años, ya marcaba muchísima diferencia. sí, al punto que en el Honved, en la primera temporada completa que hace en la primera del equipo, marca 36 goles en 34 partidos, a los 19 Exactamente. años. 19 años, La sí. siguiente, 32 en 29 partidos. Después, la tercera, 50 goles en 31 partidos. Después, 46 en 28 partidos. Es una cosa descomunal. Lo quieren ir a buscar Sí. lo quieren a buscar de Italia, pero el gobierno no permite que estos jugadores se vayan de Hungría. Sí. Recordemos que el Sí, sí, Honved sí. era el Recordemos equipo. que Hungría en ese momento, el Honved era como el equipo más importante de Hungría y era el equipo del ejército. Entonces le habían dado, para tener un sueldo más alto, le habían dado el grado de comandante. Claro, Ah, el fútbol profesional no existía, era amateur, pero les daban grados militares, para cargos militares, justamente para poder darles un sueldo. sí, y bueno, justamente en esa época estaba en el Honved jugaba con Bosic, que era otro jugador de época, de esa época de Hungría. Y bueno, nada, lo más importante, aparte de los títulos locales que arrasaban en la liga con esa delantera que tenían, fue la consecución de los Juegos Olímpicos del 52, que para todos los equipos del bloque soviético era muy importante los Juegos Olímpicos. Y después, bueno, está el Mundial 54, que ya hablamos en alguna vez, ya lo mencionamos, ¿no? Con algunos otros jugadores de los Magiares y con eh, Fritz Walter. Fue un mundial totalmente marcado por lo que jugaban los Magiares mágicos, ¿no? Sí, tenían una gran ventaja los húngaros en este caso. Eran, bueno, no solamente eran los tipos más talentosos de Europa en esa época, sino que presentaban una superioridad física, como bueno, se ha ido mostrando a lo largo de esas décadas desde el este de Europa, una, bueno, como decía, una superioridad física que les permitía imponer su juego por sobre lo que proponía casi cualquier equipo de Europa Occidental, que bueno, Alemania por otras cuestiones extrafutbolísticas va a poder igualar luego en el Mundial. Pero en principio, uno tiene la imagen de Puskás, del Puskás del Madrid, gordo, viejo, increíblemente efectivo igualmente, pero se trataban de jugadores con una velocidad y una potencia inusitada para el fútbol de esa época. Y aparte entrenaban mucho tiempo juntos, al contrario que quizás las otras selecciones que tenían un jugador de cada club o dos o tres jugadores de cada club. Ellos jugaban todos juntos ya en el club, en el Honved, y también tenían concentraciones muy largas con la selección. Entonces tenían esa ventaja táctica sobre el resto, que era muy grande. O sea, eran tipos que se entendían de memoria. Y bueno, aparte habían sido entrenados casi todos ellos por Bela Goodman, ¿no? En el Honved, antes de llegar a la selección, que Ujú. recordemos fue el técnico del Benfica y uno de los grandes revolucionarios que terminó como sentando las bases para lo que después sería el fútbol total de los holandeses, que vamos a hablar en un rato. Sí, lo hablamos en su momento con Sindelar, lo hablamos con Pedernera. El equipo que mejor implementa a nivel internacional la estrategia de utilizar un 9 que se tira para atrás para armar juego es Hungría. Es el equipo que pone esto de moda en todo el resto del mundo. Y es a partir de ahí que, bueno, ya no se va a utilizar prácticamente más los 5 delanteros establecidos que se utilizaban hasta ese momento. Sí, no, no, increíble. Y bueno, el Honved trae a Sibor y a Coxis, y bueno, después de eso
era por demolición, ganaban adentro de la liga y después esos mismos jugadores van a jugar en la selección. Ese Mundial del 54 es muy recordado el primer partido que gana 9-0 Corea del Sur, sí, Corea del Sur. Y después sucede lo que todos sabemos, y ya lo hablamos acá, pero lo recordamos, el partido contra Alemania, Alemania juega con muchos suplentes, gana Hungría 8-3 y uno de los jugadores de Alemania directamente va a romperlo. Y lo termina lesionando, le provoca una fractura del tobillo directamente, no un de 15, sino una fractura de tobillo. Y en tiempo récord, y obviamente fracturado todavía, llega a jugar la final y mete el primer gol de esa final. Sí, recordemos, volviendo un poco atrás, el nivel de favoritismo de Hungría en ese mundial. En 4 años habían ganado 24 partidos de 28. O sea, habían ganado 24 y empatado 4. Y habían marcado Sí, venían invictos. Sí. 119 goles en esos 28 partidos. Habían ganado algunos Juegos Olímpicos en el interín. Se habla mucho de esto en Europa, el tema de cómo vencen a Inglaterra 6-3 en Wembley, algo que nunca había pasado. Y después 7-1 en Budapest, en la vuelta. 7-1 en Budapest, claro. Y cuenta Puskás que dice, mirá, podrían haber sido 12-0 tranquilamente, pero estábamos boludeando. Y bueno, esto que vos contás, después se dan otros partidos, por ejemplo, el partido Brasil-Hungría, denominado, la batalla de Berna. Sí. Terminan de nuevo también a los golpes constantemente. Gana claramente Hungría, pero es un partido particularmente violento contra un equipo que, después venía de ser subcampeón y va a pasar a ser campeón el año siguiente, el mundial siguiente. Sí. Hablamos de las expulsiones de Nilton Santos y todo eso. Sí. Por ahí, esa final, él juega. Hay registro fílmico de esa final, se puede ver claramente que no estaba en un pico de físico, ni mucho menos. Se lo ve bastante disminuido físicamente. Pero la potencia de la pelota, la forma en la cual engancha y le pega y la capacidad de poder anticiparse a los defensores adentro del área, de sacar los remates y todo eso de esa final que se puede ver, la verdad que marca muchísima diferencia. Aparte, tenía una pegada no solamente para pegarle al arco, sino que podía colocar a compañeros en posiciones ventajosas casi desde cualquier parte, ¿no? Porque cuando se tiraba atrás, como bien explicabas vos recién, él tenía la capacidad de poner a correr a los extremos, sobre todo a Guti y a Bosic, y los ponía a correr y agarrarlos, porque tenían esta superioridad física que vos contabas recién, sumado a cómo se conocían y cómo sabían encontrar los espacios, generaba muchísima ventaja. Sí, claramente era un tipo que tenía la capacidad de acoplarse a básicamente cualquier esquema ofensivo y cualquier tipo de compañero. Claro, y era impensable en esa época tener dos delanteros como tenía Hungría, porque ya hablamos en su momento de Coxis y la capacidad que tenía para ganar por el juego aéreo, la misma capacidad tenía Puskás por abajo, o mayor todavía. Tenía unos recursos que para la época eran casi infinitos a la hora de atacar Hungría. Sí, había una crítica que se le hacía generalmente que era muy zurdo, tenía la derecha de adorno y Puskás siempre repetía lo mismo, decía, solamente se le puede pegar con una pierna, si no me caigo de culo. Así que, sí, yo con todos los videos que vi jamás lo vi tocar la pelota con la derecha, jamás. Y bueno, volviendo al tema de la final, Puskás es el primero que eleva ciertas quejas respecto a la naturaleza de la preparación alemana antes de esa final, ¿no? Sí. Es ya como de público conocimiento las sospechas de doping, ¿no? Exactamente, básicamente se acusa a los alemanes de haber utilizado metanfetaminas para mejorar su rendimiento físico, algo que no sería raro ni en el fútbol alemán ni en el deporte en general. Da la casualidad que creo que 6 meses después, una cosa como 6 meses después de la final del Mundial, caen 8 jugadores del plantel alemán con enfermos entre hepatitis, ictericia y un par de cosas más. Vos sos el médico, no me hagas hablar de estas cosas a mí.
No, con fallas hepáticas de diferente grado relacionadas probablemente al uso de alguna sustancia que elevaba el rendimiento, pero que no se tenía en cuenta las posibles complicaciones o efectos adversos. Y bueno, es por esta misma razón, bueno, ya vamos a volver a este tema, Y como vos pero sos, ahora volvamos a lo tuyo, explica un poquito el conflicto en el cual genera que se tenga que ir, cada uno de la su especialidad, que se tenga que ir de Hungría a Puskás y por eso qué termina pasando para que llegue al Madrid y todo eso. Contalo vos porque lo contás seguramente mejor. sí, iba a comentar, por ejemplo, que hay distintas investigaciones hechas respecto a la final, e incluso un canchero dice que encontró jeringas descartadas, pero en la historia alemán. Pero sí, bueno, se da lo que es la revolución del 56. Recordemos, Hungría estaba bajo un régimen comunista. El resumen básicamente es que la Unión Soviética envía tropas justamente para aplastar un alzamiento antisoviético. Y bueno, muchos jugadores húngaros deciden fugarse. En este caso, el Honved estaba en medio de una gira y la mayoría de ellos no vuelven. Obviamente lo que hace la FIFA es imponerle una sanción a todos estos, básicamente porque no estaban cumpliendo con sus contratos, con los acuerdos que tenían con sus clubes en Hungría. Exactamente. Esto básicamente lo vuelve un paria a nivel internacional. En Hungría pasa a ser denostado como un traidor, Puskás, y se le prohíbe jugar. Y casi 2 años después, con 31 años, ya post-prime, Sí, como estamos dato hablando raro, de que en el 58 debuta en el Madrid y él, su primer torneo como goleador fue en el 48 en Hungría. por eso es ya todo lo que se ve del Puskás en el Madrid es post-prime. Es un jugador físicamente muy disminuido. Lo ves, vos todas las fotos en el Madrid con la camiseta blanca, está gordo. No hay forma de disfrazarlo de ninguna manera. Pero bueno, tiene temporadas como su segunda temporada en el Madrid, donde mete 47 goles en 36 partidos. Le mete 4 goles al Frankfurt en una final de la Copa Europea de Campeones. Donde, perdón, recordemos, antes de esa final, él tuvo que salir a pedir disculpas públicamente porque después de haber acusado a los jugadores alemanes de dopaje en la final del 54, la Federación Alemana le prohibió a todos los equipos alemanes enfrentarse a cualquier club en el que jugase Puskás. Esa historia es buenísima, me encanta. Sí, sí, sí. Entonces tuvo que salir a pedir perdón antes de la final, después fue y bueno, le metió 4 goles igualmente. Al grito de Eh, faloperos de mierda. básicamente, hay una anécdota Haciendo, increíble. haciendo el festejo ese en la línea que hizo Robbie Fowler, sí, una cosa Sí. así. Hay un montón de anécdotas increíbles de Puskás en el Madrid. Una es tiene un tiro libre al borde del área y la cuelga de un ángulo, como solía hacer Puskás. Y el árbitro le dice, no, la pelota está en movimiento, tenés que tirarlo de vuelta. Y Puskás le dice, mirá que va a terminar igual. Sí, La sí, sí, pone sí. ahí y la vuelve a colgar en el mismo palo, en el mismo ángulo, de la Sí. misma manera. Eh, El efecto que le daba la pelota a Puskás. y La crea, comba que agarraba era una claro, cosa que esa compa con yo esa creo potencia, que es Roberto Carlos, el Wii Eleven puesto delantero. yo creo que cuando nos ponemos a ver los videos de Puskás y sus asociaciones en velocidad con Di Stéfano, si bien en la Liga Española no había tanto talento, Héctor Rial también jugaba, que era muy bueno, también argentino, había jugado en San Lorenzo y también jugaba Raymond Copa, que era francés, era esa delantera de esos cuatro hombres, eran eh, a nivel, a nivel de clubes en España era impensable que los otros equipos pudieran competir siquiera contra ese equipo, ¿no? Porque era muy superior. Todos esos nombres, el más flojito era Paco Gento, que era extremo, pero para ser español Era bueno para eso. era bueno, era muy bueno Paco Gento, era muy veloz y tenía una preparación física bastante mayor a la de los otros jugadores que estamos mencionando en esta charla. Los dos extremos eran Paco Gento y Héctor Rial. Copa, Di Stéfano y Puskás se mezclaban por el medio, intercambiaban posiciones. Di Stéfano se tiraba más atrás y volanteaba bastante, ya porque Di Stéfano era más grande. Y Puskás terminaba las jugadas con mucha solvencia, con eh, mucha facilidad. Jugaba muy sobrado. Yo creo que a lo largo de la historia
hemos visto jugadores que jueguen sobrados por la diferencia de talento con el resto. Hemos visto al Messi 2012, a Maradona en su etapa en el fútbol argentino. Vamos a hablar en un rato de Cruyff en Holanda. Pero lo sobrado que jugaba Puskás, creo que a lo largo de la historia se ve muy pocas veces. Por eso está en este lugar que está, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y no, volvemos un poco a algo que mencionamos antes, que es el tema de la facilidad para acoplarse a otros jugadores. Di Stéfano en el Madrid incluso había tenido bastantes, y va a tener después también, encontronazos en cuestiones de ego con otras figuras. A Didi Didi lo mismo baja que ya él, hablamos. claro, a Didi lo baja él, con Copa tiene bastantes roces. Puskás llega cuando lo contratan, básicamente es Alfredo, este es tu equipo, no hay ningún problema. Y nunca dejó de serlo. Pero el aporte de Puskás a nivel juego y a nivel estadístico es superlativo. Sí. Sí. Al nivel de que Recordemos además es que medio que llega al Madrid de casualidad, Puskás, porque habían sido un montón de clubes los que lo habían querido después de que lo sancionan en el 56. El que más había hecho fuerza había sido el Milan, la Juventus también lo quiere, y casi va al Manchester, porque después del accidente que había sufrido el equipo de Manchester en el 58, como que se arman y dicen, bueno, busquemos a Puskás y traigámoslo como para poder relanzar el club. Y dicen, no, está gordo, no lo traigamos nada. Y después de eso llega toda la etapa en el Madrid en la cual no relanza su carrera porque no hay nada que relanzar, pero sí termina capitalizando toda la diferencia que había hecho también en el fútbol húngaro. Claro, mencionamos los 4 goles al Frankfurt en una final de Copa Europea de Campeones. En el 62, con 35 años, le mete un hat-trick en la final de la Copa Europea de Campeones al Benfica, aunque pierde. Sí. Muy post-prime. Sí, juega hasta los 39 años. Es el jugador, tiene el récord de ser el jugador más viejo de la historia del Madrid. O sea, jugó 8, llega viejo, llega gordo y juega 8 años más en el Madrid. Sí, mete Y 240, juega 180 partidos 240. y mete 156 goles. Sí, yo tengo acá 240 goles en 260 partidos en el Madrid, entre todos. Ah, claro, perdón, son los de liga lo que dije recién. No, claro, yo estoy sumando todo, incluidos 35 goles en 39 partidos de la que hoy es la Champions League. Claro, pero aparte gana el Pichichi 4 años. O sea, estamos diciendo que es un jugador que llega viejo, que llega fuera de forma y todo, y sale Pichichi 4 años seguidos. Y después de todo esto, tiene, o sea, tiene como muchas cualidades humanas también Puskás que son como muy, muy reconocidas por sus compañeros. Esto que decís vos de llegar y sumarse al grupo y decir, bueno, este es tu equipo Alfredo, de integrar, como todos los años, el Madrid traía alguna estrella o alguna figura, él siempre ayudaba a integrarlos y siempre con un ánimo muy, muy jocoso y con mucho don de gente que lo enalza y muchas personas lo terminan teniendo allá arriba, no solamente como jugador, sino como persona. Sí, es algo difícil de encontrar a esta altura del partido en la lista. Sí, Es muy difícil alguien con las características a nivel personal necesarias para ser un jugador top 15 o top 20 de la historia de un deporte y también ser esto, una persona bueno, afable, querida. el que viene ahora también. Claro. Son los últimos dos. Sí. Bueno, Puskás, a ver, en los últimos años, ya cuando desvariaba un poco, no estaba bien, incluso cuando ligaba, cuando estaba senil, cuenta la persona que lo cuidaba que él decía, tengo que salir a la cancha, los muchachos me están esperando. Tengo que salir. Claro, no, un tipo que amaba el fútbol. Sí, sí, eso dicen siempre, un enfermo del fútbol, que seguía jugando muy de grande. Hay una anécdota increíble de George Best, que, bueno, no me acuerdo si por algo por algún evento benéfico, por qué razones, van a entrenar con Bobby Charlton y Puskás a Australia. A entrenar unos pibes. Ya están grandes todos, ¿no? Están todos viejos. Y los pibes de los australianos estos se cagan de risa viendo a Puskás, ¿no? Porque ven este viejo obeso y le hacen burlas, todo. Puskás ni debía enterarse, ¿no? Porque están hablando en inglés, encima inglés de Australia, imagínate. Y Best los agarra y les dice,
así que, mira, así que es un viejo gordo. Le dice, ¿cuántas veces te pensás? Pues, si yo le doy la pelota ahora, ¿cuántas veces te pensás que le puede pegar al travesaño si patea 10 veces? Y un pibe dice 2, un pibe dice 1, otro dice ninguno, y ves, le dice, para mí le pega las 10 veces. Y lo llama a Puskás, se lo dice, no sé qué, y empieza a pegarle 1, 2, 3, 4, llega 9 veces habiendo pegado al travesaño, y en la 10ª dice que se pone a hacer jueguito Ferem, y pam, le pega de volea y le pega al travesaño de vuelta. Y esto ya, bueno, estamos hablando de una persona mayor. Sí, sí, sí. Y tiene un montón de esas anécdotas nada, de jugador súper eh, competitivo en el buen sentido y con de esos que cuando pierden la final del 54, si bien él como que busca la excusa de que los alemanes se habían drogado, que no es una excusa, es una realidad, él levanta a todos los compañeros que estaban tirados en el piso, porque cuando hay una sorpresa como la que dio Alemania en esa final, quedan devastados los jugadores. Y él levantó a todos los compañeros y hizo muchísimo como para que no se caigan los chicos que eran más jóvenes que él, ¿no? Sí, después a nivel de entrenamiento cuentan que él iba con una pelota de tenis de chico a todos lados. Iba driblando por la calle con una pelota de tenis, cuando tenía tiempo libre se ponía a hacer jueguito con una pelota de tenis. Dice que a partir de ahí pegar una pelota de fútbol o controlarla era un chiste. Y en Madrid dice que le había puesto en el patio de la casa un montón de aros por todo el patio y que él básicamente iba con una pelota y trataba de invocar la pelota en todos los aros constantemente. Sí, Eh, era una forma de jugar que lo pone muy arriba, ¿no? Porque tenía muchas ganas de jugar a la pelota todo el tiempo. Él decía que cuando se sentía bajo de confianza se iba a hacer jueguitos al patio y con eso se sentía mejor. Era como una terapia que tenía. sí, es un jugador, tiene un espíritu muy sudamericano, vamos a decir. Sí, 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 Vamos a sí. hablar de dos jugadores que no lo tienen después, más adelante en el episodio de hoy. Y Puskás justamente es una persona que no hubiera estado fuera de lugar naciendo en Barracas o en Río de Janeiro. Sí, sí, sí. Súper afable también. Entonces, yo creo que se merece. Quizás mucha gente va a pensar que está mal puesto acá, por qué no ponemos a Cristiano Ronaldo, por qué no hacemos otros nombres, pero yo creo que se lo tiene más que merecido este lugar. Sí, y de vuelta, todavía estamos en un jugador que tiene un what if, porque esos 2 años tirados a la basura, básicamente. Y para un eh, delantero son prime, es el prime, 29, 30 años. Exactamente. Tanto eso como, bueno, más allá de que la liga húngara era buena, bueno, obviamente el Honved era uno de los mejores equipos de Europa, sino el mejor. Lo que podría haber sido y lo que podría ser su figura si hubiese llegado a un equipo grande de Europa antes de cuando llegó al Madrid. O sea, si es lo que es para el Real Madrid, habiendo llegado a los 31 años, que son como los 36 de hoy, básicamente para un jugador, Sí, ¿qué podría haber sido si va a Italia con 25 años? sí. Y también tiene una mancha muy negra en su historia que es haber jugado para España, ¿no? En un mundial. Haber jugado para Madrid, ni siquiera, todavía peor. Sí, jugó el mundial del 62 para España, uno de los Sí, pocos sí, sí, jugadores que bueno, jugó para, claro. para dos selecciones un mundial. Sí, es el mundial que podrían haber jugado Di Stéfano, Luis Suárez y Puskás juntos. Que bueno, Claro, no prosperó. por Bueno, suerte. pasamos al puesto número 6. Dale. Una persona muy comentada en estos últimos días, por razones de público conocimiento, alguien que jugó en el Bayern Múnich, en el Cosmos de Nueva York, en el Hamburgo, que tiene 103 partidos con Alemania Occidental. Tiene 112 goles en su carrera entre Primera de Club y Selección Mayor, que es un número bastante destacable para alguien que ocupó la mayor parte de su carrera en roles defensivos. Hablamos de Franz Beckenbauer, ganador de 5 Bundesligas, una segunda división alemana, tiene 3 Copas Europeas de Campeones, una Intercontinental, un Mundial, un segundo puesto en Mundiales, un tercer puesto de Mundiales, una Euro, un segundo puesto en Euros. Mejor jugador no oficial, pero que bueno, yo se lo voy a otorgar, del Mundial 66, donde además fue el tercer máximo goleador. Tiene 2 balones de oro, fue 2 veces segundo puesto en la elección de Balón de Oro, una vez fue tercer puesto también. Y fue parte del equipo ideal de 3 mundiales diferentes. El Kaiser del fútbol. Medio difícil de explicar, ¿no? Que
cómo jugaba Beckenbauer, porque fue un revolucionario. Ya estamos en un lugar de la historia del fútbol que, que cuesta no caer en ciertos objetivos, pero primero fue volante central y después se convirtió en líbero, cambiando para siempre la historia del fútbol alemán. Porque el líbero de la alemana justamente es Beckenbauer, es el primero, es el que mejor lo ejecuta. No solamente que es el primero que lo hace, sino que nadie después lo hizo tan bien como él. Que creo que es una combinación bastante rara, porque habitualmente uno eh, hay alguien que innova y después viene alguien que lo perfecciona. Esta persona no solamente innovó, sino que lo hizo de forma perfecta o marcando un estándar y una exigencia para todos los que vinieron después y vistieron la camiseta de la selección alemana altísimo. No hubo el estándar de calidad de Beckenbauer, la entrega, la calidad técnica, la forma de defender, la forma de asociarse, la forma de atacar, de ocupar espacios, de pegarle a la pelota, de defender por arriba. El otro día me causaba gracia porque salieron como estadísticas de los duelos ganados de Beckenbauer en el Mundial 66, que tenía 20 años, y creo que ganaba el 80% de los duelos aéreos y cosas así que me llamaba mucha la atención y me causaba mucha gracia. Pero nada, creo yo que al momento en el cual él puede esplender y ser una de las figuras más grandes de todos los tiempos del fútbol, marca un antes y un después, además de Sí, todo lo bueno que era. sí, el puesto de líbero ya existía, el cerrojo ya existía antes de Beckenbauer. Hablamos del puesto de líbero a lo largo de todo el podcast, obviamente, porque es una posición muy particular y en la que los jugadores destacan mucho, como puede ser, si no, el puesto de 10 o enganche, pero del otro lado de la cancha. Pero es él el que lo hace ser algo más que solamente la persona que barre atrás de los defensores que hacen marca personal. Él lo transforma en, en el puesto de un distinto. Un montón de gente de la que hablamos, Matheus, Sammer, Baresi, todos le deben, Sirea, todos en cierta medida le deben la carrera a él y todo lo bueno que dijimos de ellos en ese puesto, básicamente lo tienen replicando lo que había conseguido Beckenbauer bastante antes. Eh, Matheus y Sammer terminan, bueno, Lothar directamente porque se lo pide él, terminan jugando de líberos por él. Sí, A Baresi y a Pasarela, son dos defensores centrales del top 30 de los que ya hablamos, les dicen Kaiser a los dos por Beckenbauer. sí, Eh, Estamos hablando de, tal vez, cuando hablamos de Baresi, por cuestiones de rol, hablamos del mejor defensor puro de la historia. Yo sé que es un lugar común, pero bueno, Beckenbauer es el mejor defensor de todos los tiempos. sí, Es el mejor jugador que ha jugado defensor en la historia del fútbol. sin dudas. Y, a ver, de vuelta, es muy difícil empezar a hablar de estos jugadores sin caer en el hipérbole. Hablamos de alguien con una aptitud táctica básicamente inigualable en la historia del deporte, con una capacidad técnica espectacular. Nada, hay un video en YouTube de 10 minutos de él pegando solamente con la garra externa. Tres dedos. Es increíble. Es espectacular ese video. Es maravilloso. Si se van de acá, o sea, si tienen que ver una cosa después de escuchar este podcast, como ya dijimos varias veces, que sea ese video de Beckenbauer pegándole tres dedos nada más. Sí, Es una maravilla. Y bueno, él, como vos decís, él arranca jugando de 5 como organizador, incluso llegando a posiciones ofensivas constantemente, pero termina descollando todavía más cuando lo ponen como parte de la defensa, sí, liberándose y organizando juegos desde ahí. sí, sí, sí. Haciendo lo mismo que hacía un enganche en Sudamérica, lo hacía Beckenbauer saliendo desde atrás. Sí, yo creo que no hay muchos registros de jugadores que marquen tanta diferencia desde el fondo de la cancha, porque después de Beckenbauer se tuvieron que adaptar todos a que alguien salga jugando desde el fondo de esa forma, ¿no? En Alemania el Bayern Múnich era un equipo bastante pedorro, no era un No equipo de era los ni el más dominantes, ni grande mucho menos. no era ni el Es más más, grande de Bavaria. no era ni más grande de Múnich, el 860 era Claro, el era más el grande en ese 860. momento. Sí. Y De hecho, bueno, Beckenbauer, ¿querés contar la historia de cómo casi queda en el 1860? contala. Básicamente, Beckenbauer era hincha del 1860, como todos sus amigos,
y todos iban a terminar jugando en las inferiores del 1860. Pasa que en un partido en el equipo de lo que sería de su barrio, por decirlo de alguna forma, con sus amigos, juegan contra las inferiores de 1860 y él termina agarrándose las trompadas con el defensor del otro equipo. Y de la bronca nomás se termina yendo al otro equipo de Múnich. Y así termina jugando en el Bayern. Sí, yo creo que hablamos poco de él. Básicamente tiene el físico perfecto para jugar al fútbol Beckenbauer, ¿no? Es una persona muy alta, con piernas largas, con un tronco muy, muy bien armado, con hombros también amplios y construido como muy fibroso aparte. Y en sus comienzos en el Bayern, armaba un doble 5, jugaban todos los equipos 4-2-4, ¿no? En esa época. Y lo ve, primero bueno, se produce toda la revolución, el Bayern era un equipo que estaba en la B, navegando en la B, con bastante mala puntería, llega Beckenbauer, al segundo año cuando él ya se asienta como titular ascienden, ganan el torneo, ascienden, Sí, y no después es lo el, no es el agarra, único, no es el único Kaiser de la lista que ascendió de segunda división a primera, ¿no? eh, qué tarado eso. Y había un técnico yugoslavo, que lo veía con esa capacidad de constructor de juego. Era un goleador, hasta metía un montón de goles y esta pegada con cara externa le permitía meter goles de tiro libre. Y como era un volante defensivo, pero con un rol también en el ataque, eh, eh, era bastante peligroso. Físicamente marcaba mucha diferencia, entonces llegaba al área y pisaba el área con peligro. Y lo agarra, perdón la pronunciación, Zlatko Kastkovic, perdón, si escucha un yugoslavo seguramente me mate a piñas, que dice de retrasarlo para atrás, para quedarme haga lo mismo que hacía en el mediocampo, pero en la función de líbero. Creo que es el gran héroe de esta parte del podcast, ¿no? Este yugoslavo que se dio cuenta que si jugaba de líbero, eh, generaba más ventajas aún Beckenbauer. Y bueno, el técnico Helmut Schoen de la selección alemana dijo, bueno, sí, realmente marca mucha diferencia. Y bueno, toda la época esta del Bayern, es clave esta transformación, para el retroceso en el campo, ¿no? Sí, bueno, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Hay dos cosas que quería decir. Una es, bueno, lo revolucionario dentro de lo contraintuitivo, que es en lugar de agarrar un tipo que sabe mucho con la pelota, de llevarlo más adelante para que sea más peligroso, sino llevarlo más atrás. Que es algo que se da mucho a lo largo de la historia del fútbol. Todo el mundo Oh. tiene, obviamente, el primer pensamiento es hacer lo contrario. Es, qué bien que juega este, ponelo más arriba. Pero bueno, lo hablamos de Hungría con Hidekuti y Puskás, lo vamos a hablar con el siguiente también. No, muchas veces el retrasar al jugador más talentoso termina beneficiando muchísimo más a este del equipo. Y mientras más cerca de la pelota esté, más ventaja te Sí, genera, en realidad. Y en esa época, muy de moda el catenaccio en todo el mundo, viendo que era el modelo futbolístico más exitoso en esa época, se aplica a muchos lados el catenaccio como forma de juego. No sí, todos lo van a era aplicar como lo aplica Herrera, pero era una forma de juego que era la paradigmática en esa época. Y sí, que era el una persona estándar, que era juega en el el. fondo genere la Claro, ventaja que generaba Beckenbauer fue revolucionario totalmente. claro, como a finales de los 50 era el 4-2-4, o como en los 90 en el fútbol argentino fue el 4-3-1-2, o hace 10 años el 4-2-3-1. En ese momento, el calenaccio, el líbero y tres stopper básicamente, era así se juega la pelota en Europa, punto. No hay mucha más discusión. Em, Y recordemos que jugando de volante hay una temporada que mete 16 goles Beckenbauer. sí, mete 17 goles en su segunda temporada en el Bayern Claro. Múnich. Entonces, como para tener en cuenta, ¿no? El nivel de injerencia que tenía, no era un jugador que estaba acabado o que había tenido una lesión como nos pasó anteriormente con Matthaus o con Sammer. Es un jugador Sí. que estaba en su pick de rendimiento. Y eso creo que es lo más novedoso, que es básicamente se dio cuenta el yugoslavo este que más abajo marcaba más diferencia. No, y lo otro que quería comentar es lo importante de la figura de Beckenbauer, al punto que es él el que crea el Bayern Múnich como potencia futbolística. Sí, sí, sí. Obviamente Recordemos, que el Bayern las presencias de Mayer y de Müller suman, pero el diferencial era Beckenbauer. sin Beckenbauer no ganaban casi nada lo que ganaron, no a nivel internacional. Los otros llegan cuando ya están en la A.
básicamente. Por eso. Sí, no hubieran llegado, claro. En Recordemos primera que instancia. están en la B, ascienden y básicamente se convierten en uno de los animadores de la primera. En su tercera temporada como jugador, Beckenbauer ya juega la Liga de Campeones, la Copa de Campeones, Ujú. y se convierte en un animador constante de la Copa de Campeones el Bayern. Sí, igualmente, con todo este éxito, hablamos de alguien que de vuelta ganó 3 copas, lo que serían 3 Champions League, siendo el mejor jugador de ese equipo. Y la gran marca de el fútbol es jugando para la selección teutona. Eh, O jugando en Tucumán con el Cosmos. Tiene un partido en Tucumán con el Cosmos. ¿Cuántos jugadores de esta lista jugaron en Tucumán? Bueno, Beckenbauer es uno. Ese día se enamoró de Eh, Maradona, ¿sabías vos? Cuando vino con el Cosmos en el 78, a Maradona. hicieron una gira por el interior de Argentina en el 78, el Cosmos, y cuando llegan a jugar un partido amistoso con Boca en la cancha de Atlético, creo, o en la de San Martín, no tengo el dato en este momento, y se quedan maravillados, no con argentinos, perdón, estoy hablando pavas, juegan un amistoso contra argentinos en el 78 y quedan maravillados con Maradona, maravillado queda, lógicamente, ¿no? Vamos a hablar en otro episodio de Beckenbauer. Es bueno decir que sabe mucho. Eh, a ver, no sé si hay. Bueno, hoy mismo vamos a hablar de otra persona que sabe mucho de fútbol, ¿no? Pero el ojo que tenía Beckenbauer, que ya lo va a demostrar después como técnico, es espectacular. Aunque Y bueno, el con lot el de Diego gente también. también, ¿no? Sí, no, con el Diego precisamente no tenías que ser un fenómeno para darte cuenta Que era otra cosa, sí, sí. que juega bien a la pelota. No, no, Eh, para nada. bueno, empecemos por el Mundial 66. Oh, Yo, sí, amo ese mundial de Beckenbauer, porque yo lo vi, a era ver, yo vi muchos 20 partidos años de ese tenía, Mundial. Yo vi muchos 20 años partidos de tenía. ese Mundial. Es el mejor jugador de ese Mundial. No sé qué es. Yo no es. Podría ser Eusebio. Alguien me va a querer inventar o algún inglés que no me importa. El Y mejor Bobby jugador seguro que te van a querer meter. es Beckenbauer. El mejor jugador de ese Mundial es Beckenbauer. No, no Ojo tiene que sentido lo mejor. la competencia directa es otro alemán, es Wolfgang Overath, que Sí. yo en este momento, hoy es 12 de enero, 20 horas de Argentina, es el jugador que más me duele haber dejado fuera del top 100. Para mí sigue Era un siendo. zurdo que jugaba con Sí. Beckenbauer, hacían un doble 5 espectacular. Eh, la, la, la sociedad que hacían estos dos hombres era, no quiero caer otra vez en la hipérbole, pero creo que fue uno de los mejores mediocampos de la historia del fútbol, que yo vi por lo menos. Un nivel de Son solo, entendimiento, son solo dos personas. defensa, ataque, es increíble. Es un pulpo andando esa dupla, es increíble. Y tendría que haber salido campeón en ese Sí, mundial. sí, sí, sí. Sí, sí, Eh, sí. Claramente perjudicado en la final, y también los perjudican en el Mundial 70 a Alemania. sí, bueno, el Los mundial cagan dos 70. mundiales seguidos. No tengo ningún Perdón, problema de que los caguen en forma retrospectiva, porque en el 2014 nos cagan a nosotros, pero los cagan claramente en los dos mundiales, ¿eh? en el 70 jugando con el hombro dislocado o el brazo dislocado, Ah, sí, son Beckenbauer en imágenes. semifinales es épico también. O sea, te muestra que se pateaban los huevos. Sí, fue penal ese, ¿eh? Lo cobran afuera del área, pero fue un penal como una casa. Ujú. Y bueno, y en el 74 es el gran símbolo de el equipo que detiene a, bueno, eh, el algo que suele hacer Alemania, que es detener a aquel equipo que parece que es imposible de frenar. En ese Sí, caso, la naranja mecánica. sí, sí, sí. Yo, el Mundial, el Euro 72 también es increíble lo bien que juega Beckenbauer. La ganan, pero juega solamente dos partidos, porque llega lesionado, juega la final y la semifinal. En el Mundial 74 es un torneo perfecto, juega los 7 partidos, si bien no mete ningún gol, es un nivel extraordinario. Partido tras partido, Alemania solamente pierde el partido con Alemania Democrática, y después con muchísima injerencia de Beckenbauer en todos los niveles, porque tanto a nivel defensivo, marcando el Mundial 74 es un mundial con altísimo nivel de delanteros, y genera muchas ventajas con la pelota y como también a nivel defensivo, ¿no?
Sí, y también, a ver, recordemos, para el Mundial 78 él tiene, si no me equivoco, 32 años. Podría haber jugado tranquilamente en el Mundial 78. Sí, 32. Sí, 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 podría haber jugado, sí. Sí, sí. Estaba, claro, estaba disponible para jugar tranquilamente en el Mundial 78. Pasa que, bueno, eh, ¿a quién no le gusta la plata? ¿Verdad? O sea, claramente a Pelé sí, a Beckenbauer también, a la otra persona que vamos a mencionar ahora en el podcast también, porque bueno, Recordemos que él se va de Alemania y también después termina dejando el fútbol por problemas renales, probablemente secundarios al tema del dopaje. Él, él reconoce que se dopaban, no hay ningún misterio. Él dice que se generaban, como que se sacaban sangre y se la inyectaban de vuelta, y después dice que le inyectaban vitaminas, entre comillas. Nada, meterse sangre que te sacan en los músculos genera algo que se llama poliglobulia. La poliglobulia es el aumento de los glóbulos rojos que generan mayor cantidad de oxígeno y te dan mayor rendimiento. Eso es, obviamente, doping. Y eso era algo que hacía sistemáticamente los jugadores alemanes en esa época. sí, vamos a ponerlo en contexto. Es la misma época en la que en el Inter se populariza el café con anfetas, Sí, 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 la que le da efedrina. Elenio Herrera, claro, que le da Elenio Herrera a los jugadores. Eh, a ver, el Toto Lorenzo no, dirigió a Argentina en el 66, ¿verdad? Sí. Bueno, seamos buenos, todos estaban dopados, y si no estaban dopados, eran boludos. No, no creo, nadie acá está juzgando a Beckenbauer por haberse pinchado con algo, No, es porque uno de los pocos claramente... que lo reconoció, nada más. Ah, Lo digo porque lo dice él, nada más. sí, esto va a continuar. Harry Schumacher después dice las mismas cosas en su autobiografía. Sí. No es algo que esté muy oculto, especialmente en el fútbol alemán, el tema del dopaje. No, no, para nada. Y no sé si vale la pena hablar acá también de su rol como entrenador y de los éxitos, o si queda para otro episodio eso. Sí. Puede quedar para otro episodio, pero nada más que mencionar que casi todos los jugadores que él entrenó, dirigió, lo mencionan como casi un padre no solamente futbolístico, sino como persona. Después de la derrota del Mundial 86, él mismo los levanta a todos los jugadores diciendo, bueno, no pasa nada, esto es un partido de fútbol, se puede ganar, se puede perder, perdimos contra el mejor jugador del mundo. Y como que haciéndose cargo de la derrota para la prensa, y él te dio ese rol de como protector, ¿viste? Que a mí me llama mucho la atención que tenga esa filosofía tan interesante, aplicada al ser humano. Sí, estaba tratando de acordarme cómo era. Sí. Bueno, no sé si te parece que continuemos. O hay algo Dale, que te dale, queda en el dale. tintero sobre Beckenbauer. Se puede hablar de Beckenbauer bastante. Yo sugiero que vayan y vean. En YouTube está el partido contra Italia, esa semifinal que termina 4-3, que termina jugando Beckenbauer con el hombro deslocado. Es increíble, es una semifinal espectacular. Ya hablamos de ese equipo porque hablamos de Facchetti, hablamos de Rivera, de Italia. Ese equipo de Italia que llega a la final y que pierde con Brasil después. Y después, en el Mundial 74, esa final la da vuelta a Alemania. Ya hablamos de los dos goles de Müller, de Mayer salvando un montón de pelotas, mandándose algún moco también, porque la vi de vuelta a la final y si bien es clave Mayer, se manda un par de mocazos. Y lo de Beckenbauer es una de las grandes actuaciones de la historia del fútbol en esa final. Bueno, y antes de terminar con Beckenbauer, me encantaría mencionar una de las anécdotas más interesantes que hay creo que yo con todos los jugadores de la historia hay alguna anécdota muy particular, y la de Beckenbauer es la de Heidegger, uno de los, se podría decir, filósofos más importantes de la historia, David. Probablemente. Bueno, la anécdota básicamente es... espera que la perdí, boludo. Soy un pajero. Vamos de vuelta. No te decía que la leas vos porque yo no, no la tenía anotada, por eso. Yo la tengo acá, la tengo anotada y la perdí. Dame 2 segundos porque tengo tantas cosas anotadas. Y después quiero... el chabón también se separó un montón de veces. Pasó lo mismo que Mateus.
Se separó un montón de veces. Sí, sí, la que tenía anotada acá que no llegué a contar es que a los 18 se armó quilombo porque había dejado embarazada a la novia y dijo, Sí, ya no me también vas a tengo llamar. esa, boludo. Sí, 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 No, sí. Bueno, que lo borraron de la selección por eso. sí. Nada, si querés anotar, y ahí arranco la anécdota. Dale. Bueno, una de las anécdotas más copadas con Beckenbauer es cuando a principios de los años 60, mediados, perdón, de los años 60, se encuentran un director de teatro muy famoso, que era un decano de la universidad y todo, que era Müller de apellido, común, medio cliché de Alemania, con Heidegger, uno de los filósofos más importantes de la historia del siglo XX. Venía de Karlsruhe, el intelectual, el director de teatro quería como sacarle charlas a Heidegger y preguntarle qué pensaba de teatro. Nada, dice que estaba totalmente evasivo, no quería hablar de eso Heidegger, quería solamente hablar de un jugador maravilloso que había visto en un equipo, en un partido de un recién ascendido en la Bundesliga, que era Beckenbauer, dice que no podía creer la precisión que tenía con la cara externa, el lenguaje corporal, dice que no podía creer las fintas con el juego. Dice, Heidegger tenía 20 años Beckenbauer ahí, y dice, era un jugador genial. Dice que era invulnerable a la marca y cómo ganaban el cuerpo a cuerpo, siendo más flaco y más jóvenes que los otros. Dice que ese novato a futuro, dice, iba a ser la gran promesa del fútbol alemán. Y dice Müller, claramente a Heidegger no le interesaba el teatro, era un fanático futbolero. Y bueno, nada, es una anécdota porque el fútbol termina trasvasando casi todos los estratos sociales y también las clases más iluminadas, por decirlo de alguna manera, lo admiraban a Beckenbauer, ¿no? Habría que haber contratado a Heidegger de scout para enviar a buscar jugadores. No sé si vale la pena hablar del tema de Beckenbauer y las mujeres. Sí, Algo que me tienen encanta, en me encanta la común historia porque tenía una particular afición. que tiene algo, bueno, algo que tiene muy en común con Lothar Matthaus. A los No solamente 18 jugar de líbero. exacto, a los 18 años se arma bastante bardo en Alemania porque Beckenbauer embaraza a su novia en aquel momento y cuando la prensa, bueno, le pregunta cuándo se van a casar, Beckenbauer los mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando? No, no, no es lo mío. No, vamos a casar. Y lo terminan por un momento borrando de la selección alemana, prohibiendo jugar a la selección alemana, la federación alemana, justamente por no casarse con su novia embarazada. Y tiene que intervenir uno de los asistentes de la selección diciendo, no muchachos, no, para, un No, no, no. momento. Un momento Pare. es como con Romario, ¿viste? Estos son los momentos en los que vale la pena romper las reglas. A mí me mata porque encima después se casa con una estrella del cine alemán, Brigitte se llamaba, no me acuerdo ahora el apellido, y meten al pibe que ya traía del otro matrimonio adentro, y tiene 2 hijos más, se separan, y después tiene una nueva relación con una empleada de la Federación Alemana, que fue medio turbio, y se separa en 2004 también, de vuelta. Y en el 2004 se separa y en el 2006 se casa de vuelta. Y él era uno de los grandes organizadores del Mundial. Y salía con una chica que era 26 años menor que él. O sea, aficionado por las polleras como pocos, Beckenbauer. Bien. Hablando de controversias, seguimos con el puesto número 5. Dale. Una, una persona, uno que le gustaba un poquito el quilombo. Hablamos de alguien que jugó en el Ajax, en el Barcelona, en Los Ángeles Aztecs, en el Washington Diplomats, en el Levante, en el Feyenoord. Tiene 48 partidos con la Naranja de Holanda, tiene 433 goles entre primera y selección mayor. Hablamos de Johan Cruyff, ganador de 9 ligas holandesas, una liga española, 3 copas europeas de campeones, un intercontinental, un subcampeonato del mundo tiene 3 balones de oro, fue 2 veces goleador de la liga holandesa, una vez goleador de la Copa Europea de Campeones, elegido mejor jugador del Mundial 74, parte del equipo ideal de dicho Mundial, obviamente, y bueno, la revista France Football lo eligió como tercer mejor jugador del siglo XX. ¿Puedo empezar a hablar de Cruyff? Sí, David. Estás aparte de su ciudad favorita, así que todo Bien, tuyo. primero lo ponemos arriba de Beckenbauer por una razón simple, creo que es un buen tiebreaker, que es
que está al mismo nivel de France, o está en esa ahí cabeza a cabeza, sin haber ganado un mundial. Si Beckenbauer no hubiese ganado un mundial, probablemente estaría tal vez medio tier o un tier un poco más abajo. Ya el hecho de que estén al mismo nivel sin ese cerebro Cruyff te muestra que, bueno, él a nivel importancia, a nivel juego, tranquilamente puede estar por encima de Beckenbauer. Lo otro que quiero decir, esto es opinión completamente personal mía, ¿no? Solamente hay 3 grandes revoluciones, hay muchas más, ¿no? Pero bueno, las grandes revoluciones en la historia del fútbol, hay 3. Está el impacto de Sudamérica dando vuelta al deporte completamente. Está la sociedad Cruyff-Michels y lo que hacen en el fútbol. Y está la ley Bosman en los 90. Hay un antes y un después en el fútbol a partir de Cruyff, como no sé si lo hay con casi ningún otro jugador individual. Ítalo. Bueno, fuerte, coincido parcialmente, me interesa mucho el punto de vista y al no haberlo hablado antes no estoy preparado como para hacer una respuesta totalmente sincera y acorde a tu teoría. Sí, claramente es uno de los grandes revolucionarios a la hora de analizar el deporte y tiene, a la hora de hablar de Cruyff, creo que yo que es, sin dudas, una persona que llevó a otro nivel táctico sin perder un gramo de la estética del juego. La capacidad goleadora, la capacidad de organización del juego, la capacidad defensiva y un cerebro totalmente fuera de serie, ¿no? Cuando hablamos de Cruyff, se puede hablar de su técnica, de su gambeta, de las jugadas que patentó, de los goles que metía, de las pases gol que metía, pero lo que hay que hablar es de su cabeza, de cómo veía el fútbol y de cómo lo ejecutaba. Y creo que no hay muchas personas que hayan podido explicar tan bien las cosas que hacían adentro de la cancha como lo hacía Cruyff. Que es el verdadero salto de crack que entiende todo, ¿no? Porque son los tipos que dan vuelta al deporte. Una persona que podía explicar tan bien lo que hacía dentro de la cancha, que era súper dotado, ¿no? Porque yo te puedo explicar que la tiré la mierda a la pelota, pero Cruyff te explicaba cómo hacía las cosas y por qué lo hacía. Y creo que eso es lo que lo lleva al lugar donde tiene la historia, ¿no? Sí, es una de las grandes mentes, está en la lista chica de las grandes mentes de la historia de este deporte. Yo hablo Sí, de Cruyff como revolución en sí, porque podemos verlo de la siguiente manera. Holanda clasifica al Mundial 74 y es una de las grandes favoritas, si no la favorita. Hacía 36 años que no clasificaba al Mundial. Holanda no existe a nivel futbolístico antes de Cruyff. No solamente marca una época con la selección holandesa, sino que con el Ajax gana 3 Copas Europeas de Campeones. No conforme con esto, Cruyff se va al Barcelona. Estoy para decir también que el traspaso de Cruyff del Ajax al Barcelona es uno de los momentos más importantes de la historia del fútbol. De vuelta, yo más lo analizo y más lo veo esto. Es un momento. La carrera de Cruyff en sí es un momento en el que la historia del deporte mete un pivoteo realmente sustancial, como no veo que pase con ningún otro jugador a lo largo de la lista. Excepto tal vez Andrade. Es el único que se me ocurre algo similar. sí, tenés un punto, estoy bastante de acuerdo. El Barcelona, vos hoy hablas con alguien y le hablas de la forma de jugar del Barcelona, y esto empieza con Cruyff. Obviamente Sí, el Barcelona era un equipo grande antes, pero el Barcelona es otra cosa a partir de la llegada de Cruyff. Que luego, porque después, obviamente, esto después va a derivar en Cruyff en algún momento dirigiendo al Barcelona. O sea, hoy tenés a Guardiola, existe, porque en un momento Cruyff pasó del Ajax al Barcelona. Gran parte de los grandes equipos de los últimos 50 años de los que hablamos a lo largo de este podcast le deben mucho a la figura de Cruyff. Y a la figura de Michels, obviamente, o sea, pero van de la mano, es imposible separarlos, es un poco como, no sé, Jordan y Phil Jackson. No, el análisis es en conjunto. Pero, sí, sin dudas. pero Es la mente maestra atrás de todo lo que puede ejecutar Cruyff en el campo. Pero creo que sin Cruyff tampoco puede existir la revolución que genera Mitchell, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y lo dicen todos, más allá de que probablemente muchos lo odiaban a Cruyff, porque hay que decirlo, era holandés. Ya hablamos de los de distintos holandeses a lo largo de todos estos episodios. Ha tenido básicamente enfrentamientos con todo el mundo, Cruyff. Pero bueno, ejercía también como técnico dentro de la cancha, según las palabras mismas de Michels. Entonces, básicamente él crea básicamente crea dos tradiciones distintas en una carrera. Crea Holanda como potencia futbolística y crea el Barcelona como un gigante, un equipo que se definía principalmente por lo que representaba a nivel sociocultural, le termina agregando un componente estilístico, un componente futbolístico que nunca había tenido y que hoy yo te diría es más importante que Sí, lo más define, que un al club. Arsenal lo define Hoy eso. el Barcelona define el estilo de juego y no el ser catalán, que no es No, no, para nada. lo que pasaba antes. Para nada, porque vos ves desde la categoría Levín, que es la más chica de Barcelona en adelante, todos juegan igual. Ujú. Todos juegan igual y ese tipo de juego se lo dio la impostura de Van Basten, de Cruyff, perdón. Sí, bueno, Van Basten No, obviamente hubiera tenido una buena carrera igual, pero bueno, Van Basten, el Milan de Saki, hablamos del Milan de Saki, le debe muchísimo a Cruyff como técnico del Ajax y como lo que fue la Holanda de principios de los 70. sí, sin dudas. Hoy tenemos a Guardiola. Guardiola existe porque Cruyff lo agarró y lo puso de 5 en el Barcelona, en el Dream Team. Sí, 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 sí. Sí, igual yo quiero hablar un poco del Cruyff jugador también. No me quiero quedar tanto en esto. Que sin dudas el Barcelona es lo que es por Cruyff. No, no hay ninguna duda de eso. Eh, Ese halo de superioridad que tienen, igual lo voy a putear a Cruyff por eso. Pero yo creo que cuando lo definimos como delantero a Cruyff, creo que un poco le faltamos el respeto, ¿no? Porque no solamente era delantero. Eh, Uno de los principios básicos del fútbol total de la naranja mecánica y del Ajax de antes es justamente que cualquier jugador tiene que estar capacitado para ocupar la posición de un compañero a medida que se van pasando la pelota y se cambian de posición en la cancha. Básicamente, en líneas generales, es eso más una presión constante al rival cuando quiere salir jugando. El principio básico de Mitchell es que mientras más tiempo tengas vos la pelota, menos chances tenés de perder el partido porque el elemento lo controlas vos. En líneas Sí, generales es eso. es relevos, posesión y presión. Sí. O sea, Entonces, inventa. No quiero decir. Hay un antes y un después. El Brasil del 70 es el pináculo del fútbol desde su creación hasta ese momento. Y bueno, después viene el Ajax y Holanda y básicamente inventan el fútbol moderno. Es eso. sí, hay antecedentes anteriores muy interesantes como para tener en cuenta, que son obviamente la máquina de River, que lo hablamos, los húngaros que hablamos recién, y el Dinamo de Kiev de la década del 50, que muchos jugadores yugoslavos y técnicos yugoslavos ven eso, y Michel mama un montón de eso también, ¿no? Pero el pináculo de eso, lo que mejor lo ejecuta y el que lo lleva a un estándar superior es la Holanda de Mitchell, ¿no? Y el Ajax primero y después la Holanda. Y, y cuando hablamos de que es un técnico dentro de la cancha, es justamente eso, es el poder posicionarse de 5, poder posicionarse de extremo, de enganche, de 9, en algún momento de líbero también, porque Cruyff muchas veces ejerció de líbero también. Y eso es algo que lo mencionamos con Beckenbauer porque lo hacía de tiempo completo, pero Cruyff se paraba de líbero y salía jugando desde el fondo. Y eso lo permitía justamente el esquema tan versátil y con tanta eh, predisposición a hacer ese tipo de cambios, ¿no? De rotaciones y de relevos. Y se termina generando esta, esta figura de Cruyff por ser el tipo que mejor lo ejecutó y con una precisión, una calidad y un temperamento totalmente fuera de serie. Eh, sí, el punto culminante en el que se terminan de dar a conocer a nivel internacional, creo que podemos empezar, hablemos del Mundial 74 porque es absolutamente ineludible. Sí, Eh, sin duda. Esa Holanda puede estar tranquilamente en la lista chica de las mejores selecciones de todos los tiempos, más allá de que no haya ganado nada, básicamente. Eh,
El baile que le pegan a Argentina es un antes y un después Trituran, para la selección argentina. sí, Para que nos trituran a la hagamos una selección idea, ¿no? argentina, a una buena selección argentina, Sí, no de las mejores, pero un equipo que nombre por nombre era un buen equipo. No era no es como eso, mundial que no, o sea, el 58 que vos ves que mandan y falta medio equipo. No, sí, no, fueron los mejores de cumplieron Argentina con ese lo mundial, ¿eh? cumplieron. Después al Brasil de Ribeirinho y Jairzinho, también es una guerra ese partido, se cagan a patadas, pero gana tranquilo Holanda. Y es el Brasil de vuelta con varios jugadores que venían de ser campeones siendo el mejor equipo de todos los tiempos. Sí, le ganan a Uruguay en ese mundial, le ganan a Bulgaria. Es una selección que, Empatan con Suecia, pero igualmente creo que empatan con Suecia, ¿no? Pero sí, igualmente juegan un partidazo. en la segunda fase sí, empata con Suecia, pero creo que es un partido que rotan un poquito los nombres. La segunda fase, cuando le ganan a Brasil, a Alemania Democrática y a Argentina, yo creo que ganan los 3 partidos sin recibir goles y meten 8 goles, creo, sí, 8 goles y no sufren ninguno. O sea, terminan teniendo una fase perfecta, ¿viste? Porque antes eran 2 fases de grupos y después se pasaba a la fase final, ¿no? Y Y después tienen la final donde arranca el partido y creo que la primera pelota que tocan los alemanes es para sacar del medio después del para gol sacar que el medio, hagan. sí. Sí, sí, sí. Le hacen un penal entrando al área a Cruyff y lo cambia por gol Neskens. Pero sí, no, es un equipazo, un equipazo. Hablamos de un montón de jugadores de ese equipo y creo que no le hacemos justicia a esa selección porque justamente tienen esta mala suerte de perder la final, ¿no? Mala suerte, Sí, no. O sea, el otro es equipo mérito, claro, sí, es es mérito de mérito del otro Alemania. equipo. Pero también es cierto, todo se ha dicho, Cruyff no va al Mundial 78, probablemente esa selección holandesa del 78 hubiese salido campeona del mundo si hubiese tenido a Cruyff. Sí, sí, sí. Hay 3 factores que influyen en esa decisión. Primero es que no arregla con Adidas. Después está el tema de que él no viajaba en avión, perdón. Y que también está el tema de la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura, ¿no? Que él lo esgrime como uno de los argumentos por los cuales no viene. Ujú. Sí, también estaba el hecho, creo que habían amenazado con secuestrar a la familia en Barcelona en su momento. La secuestran a una familia en el 77. Eso. Entran a la Y casa y todo. mm, nada, son muchas cosas juntas. Bueno, deciden no ir al Mundial 78. Holanda igualmente llega a la final. Ya sabemos cómo termina eso. Eh, y bueno, después hablemos del Ajax. Eh, durante muchísimo tiempo son sinónimos Cruyff y Ajax. Él de chico ya prácticamente vivía dentro del club. La madre trabajaba en el club, el padrastro trabajaba en el club. Sí, sí, sí. Él queda huérfano de padre a los 12 años y literalmente abandona los estudios para dedicarse al fútbol. Sí. Hay, recuerdo haber leído en algún momento, no me acuerdo bien dónde, alguien que comentaba que Cruyff se manejó toda su carrera como alguien que sabía que pertenecía, que es una ventaja que te da el haber estado dentro de Sí. un club como el Me- Ajax desde que sos chico. Cruyff no le gustaba entrenar, básicamente decía, no, yo quiero jugar al fútbol, no quiero trabajar de futbolista. Entonces cada vez que lo ponían a correr o lo que sea, se hacía el boludo, se escapaba, se iba a fumar, lo que fuera, que eran todas estas cosas que hace una persona que se sabe parte, no tenés que demostrar sí, absolutamente nada. Y sí, hace sí, sí. así toda su carrera. Y después está la famosa final con Independiente, ¿no? Que es uno de los partidos que uno pudo ver. Acá en Argentina empatan 1-1. Obviamente en Independiente todavía no estaba consolidado Bocini. Era los primeros equipos esos de Independiente que ganaban todas las copas consecutivas, que las figuras eran Luis Garito, Pavón y Sá. Y allá en Holanda le pegan un baile increíble, le gana 3-0 el Ajax. Estaba Kovacs todavía técnico ahí y Cruyff es la figura totalmente preponderante. Si bien no mete ningún gol, le mete las 3 asistencias. Mete una asistencia a Neskens y 2 asistencias a Rep, que son 2 miembros de este ranking, pero que pudieron llegar a ese nivel gracias a la preponderancia que tenía Cruyff, ¿no? Sí, y hablamos de alguien que no tenía físico de atleta, Cruyff. No, no, no. Flaco, Era un tipo desgarbado, flaco, claro. piernas demasiado largas para el tronco, la relación que tenía con su altura era
probablemente bajo peso en bastantes momentos, pero bueno, la calidad técnica que tenía era muy, muy mayor a la que tenían los rivales, ¿no? Sí, lo único que él comenta que tenía, siempre insiste con lo mismo, es el balance, el equilibrio que tenía. Sí, Venía de haberse criado jugando en la calle por el hecho de que si a vos te tiran a la mierda, te caes en el pavimento y te raspas todo. sí. Decía que lo Hablamos más de algunos importante, jugadores, justamente hablamos de Puskás recién y la final de la primera Copa de Campeones que ganan. La cantidad de veces que dije Champions en lo largo de este podcast y sí, capítulos anteriores y era Copa de Campeones es lo tengo extraordinario. anotado cada vez la diferenciación entre Copa Europea de Campeones Sí, y sí, sí, sí. Champions League en todos los jugadores es Eh, estúpido. sí, sí, sí. Nosotros, yo repasando un poquito antes de este capítulo, la primera Copa de Campeones que gana las finales contra el Panathinaikos de Puskás. Era el técnico. Eh, Ese equipo todavía lo dirigía Rinus Michels y tenía unos nombres increíbles, ese Ajax, que después, bueno, van todos yendo a diferentes equipos. Nesken jugaba de defensor. El líbero era Vasovic, que después termina siendo el que le enseña el puesto de líbero a Kroll. Kroll era suplente, estaba Surbier, que era uno de los jugadores que quedó fuera de este ranking, que podría haber entrado tranquilamente. Y arriba jugaba Dick Van Dijk y Cruyff, que Cruyff jugaba de enganche ahí. Después termina siendo delantero, pero esa final también. Cruyff no mete ningún gol, pero mete los dos pases gol un centro a Ari Han y un pase gol a Dick Van Dijk cuando arrancó el partido. Así que siempre, si bien no mete goles en finales, o en la mayoría de las finales no mete goles, tiene una preponderancia a nivel del pase también, ¿no? Uno de los mejores pasadores de la historia del fútbol. Sí, era un armador espectacular. Es esto que decís vos, él podía hacer lo que pidiera el partido en ese momento. Si él tenía que armar juego, armaba juego, si tenía que definir, definía, si tenía que jugar sobre tirado a la banda, lo hacía. Eh, bueno, es un poco medio suena estúpido decir un jugador total, ¿no? En ataque, pero bueno, es lo que es. Los clichés son clichés por algo. Eh, Sí, bueno, después la final que le ganan al... No hay muchos registros de Ajax. En la liga local no tengo tantos, no se pueden ver tantos, pero sí en la Copa de Campeones, ¿no? Les gana al Inter de Facchetti y de Mazzola la final en la Copa de Campeones siguientes. Y ahí sí Cruyff mete dos goles en esa final, jugando bien de nueve. O sea, tiene una final recién de Copa de Campeones que es el enganche clásico, mete dos pases gol y el equipo gana 2-0 con dos pases de él. Y tenemos la siguiente Copa de Campeones, en la cual gana en la final también 2-0 con dos goles de él. O sea, estamos hablando de un jugador que dominaba el juego en todos sus aspectos. Era una capacidad totalmente fuera de serie. ¿Querés hablar un sí, poco de lo del Feyenoord, de su paso por el sí, rival? iba a decir exactamente eso. Él, bueno, así como dijimos, él durante mucho tiempo, él es básicamente sinónimo del Ajax, tiene dos encontronazos fuertes con el club. El primero es en el 74, sí, sí, en esa final de la temporada 74. Hay una especie de mini golpe dentro del plantel y los jugadores deciden darle la capitanía a Piet Kaiser, Sí. otro delantero. Y obviamente Cruyff se lo toma muy personal y es ahí donde usa eso de excusa para irse con Rinus Michels al Barcelona. A cobrar $12.000 por mes. Me parece fascinante esa suma porque hoy en día es lo que debe cobrar por hora, no sé, Haaland. Sí, igual creo que el pase es algo así como $2 millones, es absolutamente Sí, récord en sí, este 60 momento. millones de pesetas fue récord total. Y bueno, ese es el primer encontronazo con el Ajax. El segundo es, luego de su paso por Estados Unidos, algo de lo que ya voy a querer hablar por un momento, bueno, le vuelve al Ajax, le va bien, él gana, no, termina ganando dos títulos más, creo, en el Ajax, una vez que él vuelve, dos Sí, ligas holandesas más. sí, sí. Y bueno, en un momento, no sé si me equivoco, sí, o básicamente le dicen, no, bueno, ya estás grande, me parece que hasta acá llegó, no lo vamos a renovar. Justamente surgía Van Basten y le dijeron, bueno, eh, no estás corriendo nada, nunca corriste, pero ahora no estás corriendo nada, está surgiendo este pibe y necesitamos que te retires. Y bueno,
Así que no, así que no corro nada, así que no estoy para jugar. Y terminando el salto al máximo rival que es el Feyenoord, Con donde 37 años, ¿eh? con 37 años pasa a ser el mejor jugador y campeón de la liga holandesa ganando el Ajax. De la Liga y de la Copa, las dos cosas ganan. Los La dos. final de la Copa se le gana al Ajax. Sí, no es bueno hacer enojar a Cruyff. No, Porque no, eso, no. como varios jugadores de los que ya Bueno, está la hablamos. anécdota de su segundo partido, juegan contra Checoslovaquia y se hace echar. Le pegan una patada atrás. Un checo, obviamente no sé quién es el checo. Y se caga a trompadas y lo echan. Y lo suspenden como 5 partidos. Sí, era bastante cabeza de tacho Cruyff, no una persona con la mente calma, digamos. Se peleó con varios técnicos también. Y bueno, me causó mucha gracia investigando un poco para este podcast. El tipo va a Estados Unidos, es como que es una especie de retiro temprano. Él después igualmente va a volver a Holanda y va a salir campeón, o sea, claramente tenía bastante cuerda para seguir jugando. Ah, sí, los Pero videos en bueno, las lo canchas esas fueron. de alfombra son deprimentes. Bueno, Juegan. originalmente iba a firmar con el Cosmos como con Beckenbauer y Pelé, pero cuando Sí, ve que juegan en esa cancha de alfombra dice, ustedes están en pedo, esto no es fútbol, y se va a jugar a Los Ángeles Aztecs, sí, donde juega una temporada, creo que es ahí que lo eligen MVP, sí, sale mejor jugador, y, sí. y al año creo que es, la franquicia la compra Televisa, que decide armar el plantel alrededor de jugadores del siempre accesible México. Sí. Entonces lo dejan irse, dejan irse a Johan Cruyff. Se va a Washington, se va a jugar Ahí es donde se va, ahí es donde se va a Washington, donde termina siendo vecino de McNamara, sí. Sí, Pero la decisión de básicamente dejar libre a Cruyff o traspasar a Cruyff porque quieres armar tu equipo alrededor de jugadores mexicanos, es lo más mexicano que escuché en mi vida. no, no tiene mucho más. Es más, ¿sabes a quién llevan de figura? Me causa mucha gracia porque yo estaba viendo, eh, sí, bajamos a niveles muy oscuros, chicos que están escuchando esto. Quieren cambiar la cara de la franquicia, entonces se va a Cruyff para que llegue el Vasco Aguirre. Javier Aguirre, el técnico de México. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo los quiero defender, pero la verdad que no No ayudan, informo. colaboran. No, igual había venido como gran figura porque había jugado en el Osasuna. Esto es real, ¿eh? No es nada de mentira. Era la figura del fútbol mexicano de la década del 70 era porque había jugado en el Osasuna. Por favor. Bueno, esa es la carrera de Cruyff. Es difícil después. Ahora, ahí son maravillosas las frases, ¿no? Porque esto lo hablamos de que es una de las grandes mentes de la historia del deporte. Pero bueno, se mezcla mucho con el Cruyff técnico. Sobre el que creo que eventualmente vamos a tener bastantes discusiones nosotros dos, ¿no? Sí, yo no lo tengo tan arriba en mi consideración como técnico. Justamente hoy hablamos de un técnico que para mí es mucho mejor, que es Beckenbauer, pero globalmente es uno de los, si tomamos en cuenta tanto su carrera como técnico como jugador, está top 5 en la historia también. O sea, Sí. es increíble. No, por supuesto. Y sí también es cierto que cuando yo hablo de la importancia del Cruyff como figura en principio es como jugador, porque todo lo que hace como técnico es una extensión del Cruyff jugador, tanto a nivel estilístico, lo que él imprime en sus equipos, como también donde él termina dirigiendo, porque sin el Cruyff jugador no hubiese sido técnico del Ajax y del Barcelona, entonces no hubiese pasado lo que pasó. De vuelta, sin el Cruyff jugador inventa el Barcelona amor, e inventa la Holanda como potencia futbolística que vemos hoy. Me parece. Sí. Y A mí, los a mí tres. me encantó, una de las cosas más graciosas post carrera futbolística es que a él le agarra un infarto, ¿viste? Y él como que dice, bueno, sí, voy a dejar de fumar, después volvió a fumar, igual no importa, pero vamos a hacer una publicidad en contra del tabaco. Se le ocurrió a él, ¿viste? Los médicos lo convencieron, qué sé yo. Entonces, en una sola toma, agarra una caja de cigarrillos y se pone a hacer jueguito. Pie, rodilla, cabeza, pecho, se la tira para arriba, la cabecea y le pega una volea. Y así es la publicidad, la pueden ver, están en YouTube. Es maravilloso. Hacía eso con una caja de cigarrillos, imagínate lo que hacía con la pelota, ¿no?
Y bueno, hay una frase que me parece espectacular y creo que lo define de cuerpo completo, que es post-retiro, ¿no? Y dice, solamente decidí convertirme en técnico cuando me dijeron que no podía. Sí, 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 sí. Básicamente eso es Es Cruyff. lo más Cruyff de las cosas Cruyff que vamos a ver. Sí, Exacto. Vale la pena comentar algo que me quedó un poco fuera de las notas que tengo para hablar de él, ¿no? Él tiene tres balones de oro, 71, 73 y 74. Creo que es importante mencionar que, así como durante todos estos episodios hablamos de, bueno, los balones de oro, hay una gran parte de balones de oro que son medio truchos, ¿no? En ese momento el mejor jugador en realidad era Pelé, o en ese momento en realidad el mejor jugador era Maradona. Los balones de oro de Cruyff son merecidos. Era considerado unánimemente el mejor jugador del planeta. No había discusión. sí, sí, en el 74 creo que los mejores, yo siempre soy muy fanático de esto, en el 74 los mejores jugadores fuera de Europa eh, eran Rivelino y Houseman, quizás, y Perfumo. Sí, él era el mejor jugador. Sí, 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 no, coincido. De hecho, en el 74 se ve porque, bueno, dos de esos jugadores juegan a la selección argentina, a la que Holanda le pega un paseo memorable. Y Eh, Arcila Milagro, y el a de Brasil Rivelino. también, exacto. Entonces, por eso digo, creo que es así como mencionamos cuando el caso fue el opuesto, en este caso vale la pena mencionar que él era considerado unánimemente. De hecho, eh, creo yo que es el primer jugador, cuando uno agarra y se pone a ver crónicas periodísticas, medios viejos, y uno se pone a revisar revistas El Gráfico, o diarios viejos, argentinos, o de otros países de Sudamérica, así como opiniones de jugadores viejos, tengo la percepción de que el primer jugador europeo que se pone por parte de sudamericanos a la altura de los mejores jugadores de la historia es Cruyff. No pasa tanto con Beckenbauer. Cruyff es la primera vez donde empiezo a ver que unánimemente dicen, no, no, claro, este tipo está a la altura de los Pelé, Garrincha, que eran los que por ahí se mencionaban, de Di Stéfano, que eran los que se mencionaban en esa época como los mejores de la historia. Puede ser, puede ser. Creo que justo hace un ratito hablamos de uno que pasó algo similar, pero no estaba tan globalizado el mundo, ¿no? No, Con por lo eso de yo creo que, Puskás. exacto, nosotros lo consideramos dentro de este grupo, pero revisando la opinión de los contemporáneos, con Cruyff es el primer momento donde. Puskás tiene un momento donde, che, sí, bueno, estos son los mejores del mundo, pero ¿sabes lo que decían es muy simple, ¿sabes lo que decían los medios argentinos a principios de la década del 50? Los nuestros son Los, mejores. mejores, los nuestros son mejores. Probable, a ver, viendo lo que jugaba esa Hungría, probablemente un poco No. engañándose a sí mismos. Pero bueno, brasileros lo mismo. Más allá de que después en Argentina obviamente copian mucho de eso, de esa Hungría. Así como van a copiar muchísimo el Mundial siguiente y para más adelante Sí, sí, cosas traen, de la Holanda. traen a técnicos húngaros, Argentina en esa época, un montón. Exacto. Pero con Cruyff es con el primero, por lo menos en el recuerdo que tengo yo en su momento de repasar medios viejos, es la primera vez que los contemporáneos de Sudamérica miran a un jugador europeo y dicen, ah, no, este tipo es el mejor del mundo, este tipo es mejor, Sí, aparte es al menos lo en ayudó todos mucho sentidos. para instalar la marca Cruyff, ser una persona muy bien parecida, ¿no? También. Era una estrella de rock, Sí, sí, sí. Cruyff. A ver, es muy de los 60, muy principio de los 70. Es otra cosa, a ver, no pasa con un tipo, con un bávaro como Beckenbauer, no va a pasar eso. No, Uno no, puede ver si a bien Cruyff como un tenía una símbolo de. actividad sexual de estrella rock, no lo demostraba. Exacto. Eh, Cruyff es una extensión en la cancha de lo que puede verse, ¿no? de la contracultura de esa época, de la cultura joven de esa época. Pelo largo, flaco, desgarbado. Sí. Un Es ícono eso. total. Es eso, es un ícono. Y lo fue en todos lados donde estuvo. Y bueno, Sí, sí. esta figura se extendió más allá de su carrera como jugador, que bueno, ya nos tocará hablar de eso en otro momento. Eh, un No, no, para fenómeno mí es a nivel una de las técnico muy personas grande. más determinantes de la historia del fútbol. Solamente por su talento ya es top 10 y le sumamos lo revolucionario y lo pone ya en la mesa chica chica, ¿no? Claro, la relevancia histórica que tiene es. Hay pocas personas que.
con las que se pueda comparar. Y Y- sí, no, que eh, una persona fundamental en su vida siempre fue la esposa, ¿no? Dani Koster creo que se llamaba, que fue una de las pocas personas que lo pudo calmar y hacerle sentar cabeza porque era un cabeza de tacho total. sí, Eh, también es ella la que lo hizo retirarse como técnico, ¿no? Porque creo sí, que es ahí cuando había tenido el infarto y le dijo, no, escúchame. sí, sí, sí. Y después, bueno, a mí me encantó, si bien fue muy mal jugador de fútbol Jordi Cruyff, me encantó que le ponga ese nombre para pelearlo a Franco, que le había dicho que había puesto como una ley que no se podía hacer nada con simbología catalana, era, eh, era ilegal, básicamente, ¿no? Y él le puso Jordi y fue una provocación que fue vista por todos lados como directamente desafiando a Franco. Si bien ya estaba en la parte descendiente de su carrera, el viejo forro ese, a mí me encantó eso. ¿Dirías que estaba post-prime Franco? Sí. Estaba washed, estaba washed. Estaba guay. Ah, en fin, qué No, aparte hizo cosa. todo un quilombo. A ver, vale aclarar. No se podía ponerle Jordi en España se tenía que ponerle Jorge. Si nacía alguien en Cataluña y se le quería poner Jordi, no se podía. Entonces, ¿qué hizo Cruyff? Viajó hasta Holanda, le puso Jordi y volvió. No, no, Un me parece rompepelota con espectacular. todos los nombres. Qué oda al nepotismo Jordi Cruyff, esa carrera jugando en el Barcelona, jugando en Manchester. el Manchester United varios años también. Sí, sí, sí. Ah, Dios mío. No lo culpo, no, bueno, yo hubiera hecho lo mismo, pero, No, más vale, más vale, más pero vale. eso, qué oda al nepotismo. Sí, sí, sí. Eh, y también, ¿qué le iban a decir a Cruyff, no? En Barcelona, tipo, no pongas a tu hijo. Nada, más vale, olvídate. Bien, bueno, Ítalo, muchísimas gracias, cerramos por No, por hoy. favor. Te agradezco a quien sea el demente que haya llegado a este punto del podcast y nos vemos en el próximo episodio. Saludos a todos y gracias por acompañarnos en esta aventura. Queda muy poquito ya.